Buenas tardes, señores estudiantes. Ustedes saben, pues estamos en una situación bastante complicada en estos momentos. Eh, es un semestre bastante particular, pues porque estamos, aparte de que estamos aprendiendo medicina, estamos aprendiendo otras cosas como es la enseñanza a través de páginas virtuales. Entonces, esto es nuevo para ustedes como para nosotros los docentes y a medida de que pase el tiempo, yo creo que vamos a ir mejorando este sistema de aprendizaje, ¿no? Como ustedes pudieron revisar en el sílabo que está subido en la plataforma, la primera unidad que nos corresponde es hablar sobre la simulación. ¿Qué es la simulación clínica? La simulación clínica no es más que un proceso. La simulación clínica no es más que un proceso de enseñanza-aprendizaje. Es una herramienta que fue ideada desde hace muchos años. Ustedes ven que Knuth en el 1970 y Cade en el año 85 ya hablaban de modelos anatómicos de simulación. Pero desde ese tiempo se ha venido hablando de la simulación no dentro de la enseñanza médica, sino más bien en simulación en la formación de profesionales para respuesta frente a desastres. Posteriormente ya la simulación se incluyó dentro de los pensum de estudios en la universidad, dentro de los diferentes procesos de enseñanza-aprendizaje, no solamente en el pregrado, sino en el posgrado. De hecho, hay especialidades de que actualmente se basan única y exclusivamente en los temas de simulación. Ahora, la simulación como metodología de enseñanza, pues esto es una herramienta muy buena porque permite que el estudiante se pueda encontrar con situaciones o problemas que los puede ver enfrentados en sus prácticas clínicas cuando va a los hospitales. Pero que estos problemas clínicos, que estos escenarios los puede haber solucionado en un ambiente seguro y controlado como es la sala de simulación. Entonces, estos problemas que pudo haberlo solucionado en la sala de simulación, cuando ya va a un hospital, ya el estudiante ya tiene la habilidad de saber cómo va a solucionar estos problemas dentro de sus prácticas hospitalarias. ¿Por qué? Porque la simulación le permite adquirir competencias, habilidades y tomar decisiones. Aparte de esto, le permite hacer un razonamiento crítico y reflexivo y trabajo en equipo, porque esta parte es importantísima dentro del trabajo en equipo. El médico no puede actuar como un médico individualista. El médico tiene que trabajar en equipo porque forma parte del equipo de salud. Te permite desarrollar actitudes profesionales y a través de las diferentes técnicas del examen físico, del interrogatorio, puedes hacer un diagnóstico y un tratamiento adecuado. La simulación tiene utilidades y ventajas. ¿Cuáles son las utilidades y las ventajas? La vamos a ir viendo en las siguientes 2-3 diapositivas. Primero, que disminuye el error, por supuesto, porque a medida que yo voy pasando las prácticas, colocando sondas nasogástricas, colocando sonda vesical, haciendo venopunciones, haciendo intubaciones, repito, 2, 3, 4, 10 veces, 20 veces, obviamente yo adquiero la habilidad y cuando yo voy a hacerlo con mi paciente, ya no voy a cometer el error o los errores que puedo cometer van a ser los mínimos que están descritos en la literatura mundial. También me permite ver la parte ética, porque en realidad no es bien visto en los actuales momentos, ni muchos pacientes lo permiten, de que un paciente, aparte de que sea explorado por el médico, vaya a ser explorado por 4, 5 o 10 estudiantes. Por ejemplo, una mujer que se le hace un tacto vaginal por el ginecólogo no va a permitir de que venga 2, 3 y 4 estudiantes y le metan el dedo a hacerle un tacto vaginal, o a un varón hacerle un tacto rectal. Entonces, esa parte del aspecto ético también es importante dentro de la parte de simulación, porque todo esto lo puedes hacer con un simulador que no te va a decir no lo hagas, que no te va a decir no quiero, que no te va a decir me duele, y que te va a permitir repetirlos 1, 100 o 1000 veces. Pero también te va a permitir mejorar la calidad de la enseñanza, porque a través de adquirir el conocimiento teórico, puedes irlo a poner en práctica en la parte clínica. Aprendiste cómo hacer una reanimación cardiopulmonar. Sabes que tienes que dar al menos 100 masajes cardíacos, sabes que tienes que dar al menos 30 respiraciones por minuto, pero ¿cómo lo sincronizas? ¿Cómo lo haces?
¿Cómo sabes tú que estás dando un buen masaje cardíaco? ¿Cómo sabes tú que estás dando una buena profundidad en el masaje cardíaco? Eso lo puedes aprender con un simulador, porque en el simulador de alta fidelidad te va a decir si está bien o el paciente te salió del paro cardíaco o se te murió porque no le diste una frecuencia cardíaca adecuada o porque no le diste la profundidad en las compresiones cardíacas. Entonces, eso mejora mucho la calidad de enseñanza del estudiante. Otra de las ventajas que tiene la simulación es que te va a permitir establecer una relación médico-paciente, porque en realidad cuando uno es estudiante uno tiene mucho temor, tiene mucho miedo, pero todo ese temor y ese miedo está dado por la inseguridad muchas veces. Y la inseguridad está dado por el desconocimiento, por la falta de conocimiento en cuanto a los procedimientos o en cuanto a lo que yo debo hacer, en cuanto a lo que yo debo preguntar. Entonces, cuando yo ya estoy seguro, cuando yo ya le demuestro seguridad al paciente, ese paciente me va a decir, ah, no, este médico sabe lo que está haciendo y eso mejora la relación médico-paciente. ¿Te permite reproducir ambientes? Por supuesto que sí. Yo el ambiente del masaje cardíaco, de un paro cardíaco, lo puedo reproducir 10, 20, 1000 veces. Para 2, para 3, para 5, para 10, para 20 estudiantes, para 100 estudiantes. Puedo reproducir ese ambiente en las veces que yo considere necesario hacerlo. ¿Pero por qué? Porque es un simulador. Puedo reconocer los errores a través de la simulación. Lo hago a través del debriefing, que es un mecanismo de una retroalimentación que ya luego vamos a ver a qué se refiere esto. ¿Me permite aprender por mis propias experiencias? Por supuesto que sí, porque yo a través de mis propias experiencias yo voy a aprender. Yo voy a aprender, por ejemplo, a colocar una sonda nasogástrica porque yo voy a tocar la sonda, voy a usarlo, voy a colocarme los guantes, voy a ponerme gel y voy a saber a qué distancia va a estar, a qué distancia yo voy a colocar la sonda nasogástrica o puedo colocar una sonda vesical o puedo hacer una intubación. Es decir, esas experiencias las voy a aprender yo o voy a aprender a través de auscultar un soplo, auscultar estertores y yo ya puedo decir cómo se ausculta un soplo porque es diferente la parte teórica a la parte práctica. Puedo practicar y entrenar, por supuesto, 1, 2, 3 veces. Yo lo que ya les decía, el masaje cardíaco lo puedo entrenar miles de veces y el entrenamiento me va a permitir adquirir la competencia y la habilidad para hacerlo cuando yo esté dentro de la sala de emergencia de mi hospital. El aprendizaje colaborador, a medida que yo voy aprendiendo, yo puedo ir enseñando al resto de personas. ¿Puedo reproducir casos? Claro que sí. ¿Cuántas veces a ustedes en los años inferiores, no sé si les habrá pasado, pero de repente uno de sus compañeros llega y dice, no, mira, vi un caso, pero yo ya no puedo ver ese caso porque de repente el paciente se fue, el paciente se transfirió, el paciente se murió, o de repente ya no lo vi, una convulsión, por ejemplo, vi una convulsión febril en un niño, y lo vi en este momento, pero ya no lo vuelvo a ver, y probablemente en mi rotación de pediatría no vuelva a ver otro caso de convulsión febril. O de repente vi un caso o ausculté un caso de un soplo en una insuficiencia aórtica, y el paciente se murió o se transfirió para operarse. Ya no lo puedo volver a ver, pero yo puedo reproducir esos casos en la simulación, en la sala de simulación, las veces que yo considere necesario. Y finalmente, la simulación es una inversión más que un gasto. Las autoridades entendieron esta parte de que es invertir, es mejor porque esto le va a permitir al estudiante adquirir mayor competencia dentro de su formación, dentro de su aprendizaje. Aparte de que te permite tener más seguridad para el paciente, porque acuérdense ustedes que ahorita estamos en una situación, una ley de que el paciente tiene derecho y se le tiene que dar toda la seguridad del caso. Y el debriefing, ya les decía, que es lo que te permite reconocer errores, porque a través del debriefing yo puedo hacer la retroalimentación. ¿En qué consiste el debriefing? El debriefing consiste en hacer una reunión después de haber terminado el caso clínico y yo allí puedo tener diferentes aspectos que al final vamos a ver en qué consiste exactamente el debriefing. O sea, la simulación clínica con metodología de enseñanza pues tiene 3 aspectos. Primero la educación médica, luego el pensamiento crítico y luego el desarrollo de habilidades, no de técnicas. Ahora, vamos a enfocarnos en los dos últimos, el pensamiento crítico. Cuando yo era estudiante, mi profesor hablaba,
Yo escuchaba y era evaluado. Actualmente no es así. Actualmente hay un método interactivo de enseñanza. La interacción se hace en tiempo real. Hay reevaluaciones, se aprenden de errores, hay preguntas, respuestas, hay interacción en el momento del aula de clase. Lamentablemente en este momento no podemos hacer esa interacción de que ustedes pregunten en este momento por la situación que estamos viviendo, pero normalmente se da esa interacción. Luego tenemos el desarrollo de habilidades y no de técnicas. Recuerden ustedes que las técnicas están descritas en los libros. Nosotros con la simulación lo que vamos a desarrollar es la habilidad. La habilidad en colocar una sonda nasogástrica, la habilidad en colocar un tubo endotraqueal, la habilidad en hacer masajes cardíacos, la habilidad en colocar una sonda vesical, la habilidad en atender un parto. Eso yo lo puedo hacer con el simulador. Pero también me permite desarrollar otras habilidades, como son habilidades sociales, liderazgo, comunicación, habilidades cognitivas, conocer situaciones, tomar decisiones, que son importantes dentro de la formación del médico. A través de esto me permite disminuir el aprendizaje al azar, lo que ya les decía anteriormente, yo puedo reproducir escenarios diferentes. Tengo que considerar que el paciente no es un instrumento, sino un sujeto y que el sujeto requiere atención, y tengo que darle también importancia al aprendizaje emocional, porque en realidad esto de la parte emocional no nos enseñan en la universidad, esto lo aprenden en el transcurso del tiempo, pero en realidad en ninguna parte nos enseña a cómo reaccionar frente a situaciones de estrés, no nos enseña a cómo reaccionar frente cuando se nos muere un paciente, cómo dar una mala noticia. Entonces en la simulación podemos desarrollar este tipo de escenarios para mejorar el aprendizaje emocional. Ahora, en cuanto al modelo formativo, de acuerdo a David Cole, generalmente son 4 situaciones que tenemos que ver. Primero, aprender haciendo, que te permite experimentar lo concreto activo. Luego, aprender sintiendo, es decir, yo tengo que tocar, que es la experiencia concreta. Luego, aprender escuchando. Yo tengo que escuchar para aprender, que es la observación reflexiva, y luego aprender pensando, que es la conceptualización abstracta. Entonces, de acuerdo a estos cuatro círculos, es lo que a mí me permite dar el modelo formativo del ciclo de Kroll. Ahora, dentro de la simulación clínica, ¿cómo vas a tener el aprendizaje? Dentro del ciclo de aprendizaje en la simulación clínica lo puedes hacer a través del conocimiento, leyendo el texto, leyendo artículos sobre simulación clínica. Yo puedo desarrollar habilidades a través de simulación clínica, claro que sí. Puedo desarrollar habilidades de la intubación endotraqueal, como ustedes pueden ver aquí en el gráfico. Puedo desarrollar simulación computarizada. Ustedes tienen la tabla anatómica en el Museo Anatómico, que pueden ustedes ver la parte de óseo, angiología, de músculos. Es decir, ustedes pueden ver todo lo del cuerpo humano dentro de un sistema computarizado. Pueden hacerlo a través de prácticas en equipo y evaluación. Ustedes pueden ver a través de un sistema de laparoscopía, que no es el caso nuestro, pero lo podemos hacer a través de un sistema de, por ejemplo, evaluando una arritmia en equipo. Evaluamos la arritmia, vemos qué tipo de arritmia y vemos qué tratamiento le vamos a dar. O a través de la experiencia clínica en un paciente que te está convulsionando. ¿Qué tiene? ¿Cómo le hago? ¿Cómo yo enfrento a este tipo de paciente yo? Entonces, este aprendizaje de simulación clínica yo lo puedo aplicar dentro de esta técnica. Existen diferentes tipos de simulaciones de baja, de mediana y de alta fidelidad. La de baja fidelidad, pues, son simuladores en partes, no requiere un ambiente especial, pero sí te permite desarrollar habilidades de destreza y se tienen que utilizar elementos reales. La de mediana fidelidad básicamente está dada en 4 aspectos. Primero, en programas de computadoras como la tabla anatómica, luego los simuladores con técnica áptica, pacientes estandarizados y pacientes de simulación híbrida. Los pacientes estandarizados, ¿en qué consiste? En cuando yo a un paciente le doy un guión, el paciente se tiene que aprender eso y él
estudiante le hace la historia clínica a ese paciente y el estudiante tiene que hacerle el diagnóstico de acuerdo al guión que yo le di al paciente. Y el paciente de simulación híbrida es una mezcla entre el paciente estandarizado y el paciente simulado, en donde la parte simulada, por ejemplo, en un tacto vaginal, la parte simulada corresponde a la parte pélvica y el paciente estandarizado corresponde a la parte del torso hacia arriba, pues el cual va a ver las reacciones de dolor o de incomodidad de acuerdo a la cantidad de estudiantes que puedan haber. Y los pacientes de alta fidelidad en donde requiere una condición especial, requiere un ambiente especial, un ambiente hospitalario, en donde requeremos equipos especiales, audios, videos, cámaras, espacios, equipamientos, personal, en un centro de simulación clínica que necesita una complejidad importante, necesitamos tener técnicos, guiones, máquinas, etcétera, es decir, toda una complejidad que es mucho más sofisticado esto dentro del proceso de aprendizaje. La simulación clínica tiene dimensiones que te permiten ir más allá de lo que en realidad podrías entender sobre la simulación. Primero, que tiene propósitos y objetivos dentro de la actividad, es decir, que te permite desarrollar conocimientos y habilidades, ¿verdad? Que ya lo hemos visto. Luego, tiene una unidad de participación que puede ser intra o interdisciplinario. Es decir, que nosotros dentro de la simulación podemos hacer actividades o escenarios con la misma disciplina del conocimiento o con otras disciplinas del conocimiento. Por ejemplo, podemos armar un equipo de trabajo para atender una reanimación, un paro cardiorrespiratorio, o podemos hacer una simulación en donde veamos una cuestión de auditoría médica o una cuestión de auditoría ya legal. Entonces podemos hacer esto. El nivel de experiencia y ambiente cercano a la realidad. Claro, a través de la simulación yo puedo acercarme mucho a esa realidad. El simulador de alta fidelidad, lo único que le falta es tener vida, porque hasta podemos simular respuestas del maniquí. El maniquí te puede responder a través de un programa, y una persona que esté manejando el simulador. Te permite tener el dominio del cuidado de la salud, la comunicación con los grupos de trabajo para adquirir responsabilidades, conductas y posturas. Es decir, que a través de la simulación yo puedo ver dentro del grupo quién tiene esa capacidad de liderazgo, quién tiene esa capacidad de desarrollar más rápido la habilidad de comunicación, quién tiene la capacidad de desarrollar más rápido la habilidad de aprendizaje. Es decir, todo esto se puede ver dentro de las dimensiones de la parte clínica. La disciplina aplicada a todas las especialidades, el conocimiento, habilidades y actitudes. Yo a través de la simulación yo puedo evaluar pacientes de diferentes edades, desde neonato hasta el adulto mayor. Y por supuesto que puedo aplicar la tecnología en estos pacientes, porque yo tengo que aplicar la tecnología, las computadoras, tengo que aplicar los monitores, los ventiladores, los laringoscopios, los videolaparoscópicos, los videolaringoscópicos, es decir, toda la tecnología que está relacionada con la parte médica. Y luego la participación directa y la retroalimentación, que tiene que ver mucho con el debriefing, que ya en la parte final vamos a hablar de esto, ¿no? Ahora, los tipos de prácticas de simulación podemos, de acuerdo a la competencia que debemos desarrollar, podemos tener estrategias operativas. Es decir, que podemos en 2 semanas ir a la sala de simulación. Podemos tener estrategias de simulación a través de comunicación y realización de anamnesis, a través de redacción de historias clínicas, a través de examen físico, a través de competencias técnicas y razonamiento clínico. Es decir, que la simulación nosotros la podemos aplicar dentro de todo el contexto de la semiología para que ustedes puedan reforzar mejor el proceso de aprendizaje. Ahora vamos a ir viendo diferentes modelos de complejidad. Aquí tenemos un modelo de complejidad, de baja complejidad de simulación. Un modelo de baja complejidad en donde vemos un paciente que está intubado, una paciente que está intubada con un tubo real, con un fijador real. ¿Se acuerdan que yo les decía de que los simuladores de baja fidelidad también utilizan equipos reales? Un simulador real con una traqueostomía y un traqueostomo real. Aquí tenemos una inmovilización real, tanto extremidades, una inmovilización con un collar cervical real. Acá lo mismo con un parche del ojo real. Acá tenemos un paciente haciendo una historia clínica, ver cómo responde el personal de salud.
Luego tenemos la complejidad intermedia, en donde ya veamos que pueden ser a través de sistemas computarizados, técnicas ápticas, pacientes estandarizados, en donde a través de esta técnica nosotros podemos ver habilidades clínicas, historias clínicas, exploraciones, podemos hacer diagnóstico, podemos hacer prescripciones, es decir, esto podemos hacerlo a través de la simulación, ¿no? Y luego tenemos los simuladores de alta complejidad, los cuales ya requieren un escenario mucho más complejo, o un escenario en donde ya se demuestre parto hospitalario. Ustedes ven acá un escenario con un alto perfil tecnológico, vemos acá termocunas, vemos acá una lámpara real, una termocuna real con luces reales, es decir, que aquí necesitamos nosotros en la simulación de alta complejidad, tecnología de alta reales que ofrezcan una información real y que permita a la práctica desarrollar habilidades psicomotoras, permite también utilizar equipos para entrenamientos virtuales, endoscópicas, laparoscópicas, cardiovasculares. Por ejemplo, aquí tenemos un simulador para un curso vital avanzado, un soporte vital avanzado, en donde yo tengo que, aparte, aquí interaccionar, cómo manejo la vía aérea, cómo manejo los masajes cardíacos, cómo hago la sincronización entre las dos cosas, cuántos masajes cardíacos le doy, cuántas ventilaciones le doy, cómo yo sé la profundidad de la ventilación. Es decir, eso me lo da el simulador de alta fidelidad. Aquí tengo la Noelia. Noelia es una embarazada, la cual me permite desarrollar la técnica de poder adquirir la habilidad del trabajo del parto. Acá tenemos la placenta, miren ustedes, el recién nacido, y este es un monitor que me va viendo los parámetros de la embarazada, cómo se va desarrollando. Yo, para poder tener una práctica, yo debo tener escenarios, debo tener objetivos, debo planificar los objetivos y debo definir y organizar los materiales y equipos que requiero para trabajar. Nunca debo olvidar de que yo dentro de la simulación tengo que siempre enfocarme y tengo que tener claro que debo tener la parte psicológica, debo ver la parte cultural, la parte social, la parte espiritual y las dimensiones que son importantes dentro de la simulación. Y lo que les decía, el debriefing no es más que la retroalimentación que yo hago después de que yo he terminado la práctica, en donde tengo que ver, hacer una introducción, tengo que ver las reacciones personales, discutir el evento y el resumen. ¿Cómo yo hago esto? A través de la grabación que yo tengo que hacer. Yo tengo que hacer una grabación de todo el escenario que veo y tengo que ver cómo responde cada uno de los integrantes del equipo de salud y cómo fue el comportamiento de ellos dentro de esto. Por lo tanto, cuando se está haciendo una práctica de simulación, se tiene que hacer como que si estuvieras atendiendo a un paciente real. No puedes estar riéndote. Si tienes que estar con equipo de bioseguridad, tienes que utilizarlo completamente. No puedes estar, si te contaminaste, tienes que lavarte las manos. Es decir, tienes que ver todas esas partes en el momento de hacer la práctica. Dentro de esto tenemos que ver la adquisición de conocimientos, tenemos que desarrollar habilidades, la simulación te permite desarrollar habilidades, como ya te decía. Después de que quieres el conocimiento, puedes hacer prácticas en equipo. Ustedes ven aquí cómo está atendiendo, haciendo un examen ginecológico, acá cómo estamos haciendo un trabajo de reanimación, de masaje cardíaco, y acá se está haciendo una clase práctica, ¿no? A través de esto yo también puedo hacer evaluaciones prácticas, puedo hacer evaluaciones teóricas dentro del equipo. Y la experiencia clínica que me permite desarrollar también esto, pues a través de venopunturas, cómo yo doy la reanimación en un recién nacido, cómo doy el masaje, cuánto de presión le doy en el ambú a un recién nacido, porque es diferente a un recién nacido, un niño, a un adolescente o a una persona adulta, ¿no? Bien, entonces hemos terminado esta partecita de simulación.